Soy Carlos Rabascal y les doy la bienvenida a Pulso Político en este domingo 10 de junio. Hacemos la advertencia que este programa lo estamos grabando en este día viernes 8 de junio. Y quisiéramos hacer muchos programas en vivo y en directo, pero lamentablemente a veces las agendas son complicadas de poderlo cumplir en directo, y también las familias exigen la presencia de uno, y uno con gusto está con la familia, así que mil disculpas por hacer un programa grabado, pero la idea no tanto es que estemos en directo, sino que ustedes puedan apreciar el contenido de este programa y que sirva siempre como instrumento en la generación de reflexión y conciencia social y ciudadana para la toma de decisiones de un país que, por cierto, cada día debe buscar ser más progresista, buscar el desarrollo, pero también ser tremendamente justo en lo social. ¿Ustedes sabían, amigos televidentes, que en el Ecuador la trata de personas es recurrente y que fundamentalmente ha sido recurrente en niños indígenas que se trasladan a Colombia y Venezuela? Esto nos dijo en una comunicación el diario Hoy el 9 de septiembre del 2008. Esa conclusión fue de Tania Moreno, funcionaria del Ministerio Público, quien abordó el problema durante un taller en la ciudad de Riobamba. Pues bien, la trata de personas no solo es un problema en el Ecuador, es un problema en el mundo. Y uno de los negocios, lamentablemente llamados negocios, más rentables luego del narcotráfico. Para hablar de aquello, hemos invitado a las siguientes personas. Rocío Rosero Garcés, directora en Ecuador de la Coalición contra Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe, exdirectora del Consejo Nacional de las Mujeres, consultora internacional en temas de género. Argentina Santa Cruz, coordinadora del Programa contra la Trata de Personas de la OIM, consultora de organismos internacionales, licenciada en Economía y Relaciones Internacionales. Diego Falconi Garcés, subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, exasesor del Ministerio de Defensa, exasesor del viceministro de Gobierno. Gracias, Rocío, gracias, Argentina, gracias, Diego, por estar con nosotros en este Pulso Político. Y muchos dirán a lo mejor, ¿qué tiene que ver el pulso político con el tema del trata de personas? A lo mejor para aquellas personas que están acostumbradas a ver grandes debates políticos donde no se llega a ninguna conclusión y más bien la audiencia y el televidente queda más confundido que antes que haya salido el programa, pues tiene que ver mucho, porque desde las políticas públicas se mejora la vida de las personas, o a lo mejor también se las puede afectar negativamente. Pero para entrar ya a desarrollar este tema, veamos el siguiente reportaje que nos ha preparado Mariuxi Rodríguez. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y es catalogado como crimen de lesa humanidad, ya que por su aberrante naturaleza ofende y agravia a la humanidad en su conjunto. Implica la captación, el engaño, la coacción y el traslado de una persona para ser explotada en determinada actividad. En la medida que hay alguien que se atreve a usar su cuerpo para comercializarlo, más aún cuando las esclavizan, y para poder sostenerlas y evitar que ellas denuncien, empiezan a saber cuál es la historia de vida de estas chicas, dónde viven sus padres, sus hermanos, y amenazan de muerte a ellos. La OIT estima que más de 12.3 millones de personas en el mundo sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. 4 millones son víctimas de trata al año, y en América Latina estiman que 2 millones de menores de edad son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral. Ahora, estas cifras que son tan bajas, ¿sí?, de ninguna manera reflejan la realidad acerca de la trata de personas. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente la población alrededor de las víctimas de trata, que son los tratantes, los migrantes irregulares, las trabajadoras sexuales, las propias víctimas de trata, son poblaciones escondidas y es muy difícil saber cuál es el número real. La trata de personas con fines sexuales siempre opera de forma similar. Primero es el engaño, el siguiente paso es el traslado a otro lugar para alejar a la víctima de su entorno, y finalmente el acogimiento o recepción, que generalmente lo hacen mujeres que ya se encuentran en el trabajo sexual. No se denuncia
por varios aspectos. Uno de ellos es por la estigmatización, el temor a la estigmatización de las víctimas o de los padres de las víctimas, también por el temor de las represalias que pueden tener frente a los tratantes, porque por lo general los tratantes son personas que tienen una situación de poder, ¿no? De poder tanto económico como de influencias, como de presión. La ruta de la trata por el mundo comienza en los países de origen como Latinoamérica, el Caribe, la región de los Balcanes o la ex Unión Soviética. Después llevan a sus víctimas hasta los países de destino, que son principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Francia, los Países Bajos, Alemania o Australia. Conocer el problema es el primer paso para prevenirlo. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, Maruxi Rodríguez. Bueno, comenzamos entonces a desarrollar el tema. Comienzo con Rocío. Cuando yo mencioné esta publicación que había salido en el diario Hoy del 9 de septiembre del 2008 y mencioné a Tania Moreno, pero también estuvo Paola Onofa, miembro de la Organización Internacional para los Migrantes, y dijo en aquel momento, estoy hablando del año 2008, por cierto, dijo en aquel momento, en muchos casos la trata de niños y adultos por cualquier tipo de explotación, ya sea laboral o sexual, dijo ella, se realiza incluso con el consentimiento de los padres. Rocío. Bueno, gracias por esta oportunidad. La verdad es que, como acabamos de ver en este video, en este reportaje, la toma de conciencia colectiva es una tarea ineludible de una construcción de política pública, y creo que en este sentido es muy loable que un programa como este aborde esta temática. Normalmente se tiende a ver la responsabilidad de este tipo de problemáticas en terceras personas, abstractas, etéreas, y no se parte de la realidad cotidiana. En la realidad cotidiana, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con prevención es muy importante lo que se dice y lo que se hace en familia con respecto al control por ejemplo, de las redes electrónicas, del acceso de los chicos y chicas a las redes electrónicas y a todos los medios informáticos. Creo que es muy importante también lo que están recibiendo en el sistema educativo, y en este sentido nos parece que la labor de la prevención es fundamental. La verdad es que el problema es harto complejo y efectivamente está articulado al crimen organizado, y se articula de una manera que es invisible. Lamentablemente es invisible porque está basada yo digo, en el caso de la explotación sexual, está basada en los patrones de una masculinidad tradicional, es decir, el hombre, para hacerse más viril o al valer su postura de macho y fuerte y autoridad de la casa, ejerce una masculinidad que le hace llegar al consumo del sexo a través de la prostitución, sin caer en cuenta que el consumo del sexo a través de la prostitución está alimentando esta industria global del sexo. O sea, tiene efectos colaterales. Exacto, tiene un impacto muy directo. La conducta personal de las personas, de cada quien, en la pareja, en la vida real, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, tiene un efecto que es devastador. O sea, esa adicción al sexo que se puede concluir, ¿significa que podría estar construyendo un estilo de esclavismo en el siglo XXI? Efectivamente, porque dentro de la industria de la trata de personas, una parte especializada, una parte importante de esta industria es la industria del sexo. Que mueve capitales más grandes, como se ha dicho en el reportaje, es la segunda gran industria después del narcotráfico. Ahora, pero lo que me llama la atención, y voy donde Diego para cerrar, después ir donde Argentina, Diego, pero me llamó la atención algo. Me llamó la atención es que a veces con el consentimiento, en muchos casos, dice Paola Onofa, con el consentimiento de los padres. Es decir, aquí estamos hablando de una realidad tremenda, porque ya no estamos hablando de terceras personas que involucran a niñas, adolescentes o niños jóvenes o mujeres, sino que estamos hablando que los padres entregan o explotan a sus propios hijos. Sí, efectivamente, Carlos. Ahora, este tema de la participación de los padres en la explotación de los niños se da principalmente en nuestro país en la trata con fines de mendicidad.
y lo hemos detectado en varias comunidades del país, en donde por alguna vulnerabilidad especial existente en esas comunidades, los tratantes tienen, digamos, un campo fértil para convencer a los padres de que suelten a sus hijos, de que alquilen a sus hijos a los tratantes para llevarlos a otros lugares con las promesas de educación, de trabajo y, por supuesto, en condiciones económicas tan malas en algunas comunidades. Sí. Diego, entonces vamos identificando el tema. El padre que a lo mejor tiene ausencia de recursos o escasos recursos o una vida muy complicada, no es que manda al hijo a trabajar, sino que se engancha o hace link con una organización de explotación de niños. Lo que sucede normalmente en estos lugares es que en estas comunidades hay personas que de alguna manera tienen algún reconocimiento en esa comunidad, que son conocidos por los padres, que son conocidos en la comunidad, y a quienes los padres terminan confiando la tutela, por así decirlo, de sus hijos para que se los lleven. En el tema y en el delito de la trata, el componente fraude y engaño es muy importante, es un componente fundamental, ¿no? Y los padres de alguna manera son engañados por los tratantes, con promesas de trabajo, promesas de educación para sus hijos, promesas de mejores condiciones en general en comparación con las condiciones que viven en algunas comunidades, y los padres dicen, bueno, una boca menos acá y tal vez mi hijo tiene algunas oportunidades en otro lugar. Sin embargo, no se dan cuenta, ¿no?, que a dónde los llevan, no saben los fines de este negocio. Ahora, ¿a dónde llevan a esos niños? Para concluir contigo, Diego, e ir en Argentina, y la mayor parte de las mayores denuncias en el país casualmente tienen que ver con explotación laboral de niños y de mendicidad. Bueno, es un aspecto importante, por supuesto, pero tenemos un muy grave problema con explotación sexual. Nuestro país es un país de origen, de destino y de tránsito de víctimas de trata. Lo que pasa es que hay cifras ocultas, como lo vamos a ver, hay cifras ocultas más a todos los niveles en el programa. Ahora, Argentina, aquí estamos viendo algo. Si un padre de familia es engañado ante este tipo de propuestas para entregar a sus niños a estos tutores, entre comillas, que no son más que criminales, significa entonces que esos padres de familia, independientemente de sus conciencias y de sus creencias, son tremendamente vulnerables. Y ahí tenemos una realidad cultural y educativa prácticamente paupérrima. Claro que sí. Bueno, yo quisiera hacer justo referencia a los cantones de Colta y Guamote. Nosotros la semana pasada hicimos la presentación de un diagnóstico situacional sobre la trata de personas en estos dos cantones, y donde se evidencia que existe la trata de niños, niñas y adolescentes, principalmente para fines de explotación laboral y mendicidad. Mendicidad aquí dentro del país. Debemos recordar que la trata de personas no solamente es la trata internacional, no solamente es cruzar a otro país, sino que las situaciones de trata también se dan dentro del país y también son muy graves. Cuando hablamos específicamente ya de la realidad de Chimborazo, se hace referencia que en los años 70 hubo este boom Caracas, Venezuela, se necesitaba mucha mano de obra por este boom petrolero que ellos tuvieron. Y fue así como esta migración de la gente de Chimborazo hizo que comiencen a migrar allá. Ellos fueron y se establecieron, y ahora son ellos quienes, la mayoría tienen unas empresas textiles, los que están viniendo acá al país a reclutar gente de sus propias comunidades, ¿no? Entonces, en este caso no estamos hablando de grandes bandas, redes criminales, ¿no?, sino que son los mismos familiares, los mismos vecinos, compadres, que están llevando a estos niños, niñas y adolescentes a otros países, ¿no? Y se están evidenciando efectivamente que en Venezuela y en Colombia realmente hay muchos de estos niños allá siendo explotados. Sí, Rocío, querías acotar a lo expresado por Argentina. Yo creo que lo que constatamos como base estructural de esta problemática de la trata es el tema de la pobreza. Y la pobreza en todos los sentidos. Y es la el pobreza, común denominador. Exacto. Ahora, no solo es pobreza económica. No es solo pobreza económica. Exactamente. Se trata también de un tema cultural que tiene que ver incluso con la valoración de niños, niñas y adolescentes, de su sano desarrollo, de su crecimiento, de sus potencialidades, y en donde, bueno, no son sujetos de derecho, ni dentro de la familia.
ni dentro de la comunidad. Entonces, creo que ahí hay un problema estructural que pasa definitivamente por la pobreza, ¿no? Gracias, Rocío. Diego, tú querías acotar algo, pero te voy a invitar a que lo que quieres expresar lo digas luego de ver el siguiente testimonio. ¿Te parece? Perfecto. Veamos entonces con un testimonio de quien fue víctima de este tema de la trata de personas. Ella era una chica muy bonita, sabía vestirse muy bien, siempre andaba bien arreglada. ¿Cómo qué te decía? Que viera que ella tenía dinero, que me llevó a comprar ropa, zapatos. ¿No avisaste a nadie que No. lo viste? Sí, exacto, me huí de la casa. A un sitio turístico, una playa donde íbamos a trabajar. Pero nunca me explicó que donde iba a trabajar era un prostíbulo. Bueno, ella llegó y como era menor de edad, habló con el señor que atendía, con el dueño. Entonces él la aceptó y ya, pues me dieron una habitación y ella entró conmigo a esa habitación y me comenzó a explicar recién lo que iba a hacer. ¿Tal vez te ofrecieron drogas ahí? Claro, ¿Cómo que? como la marihuana, la perica. Chicas mismas que trabajan ahí te ofrecen. Ahí tenías que consumir con las personas. ¿Más o menos cuántos clientes al día tú atendías? De 10 a 15. Claro que nunca debemos dejarnos convencer por nadie, sea un amigo o sea una amiga, que nos llegue a decir que vamos a ganar ese dinero fácil, porque eso no nos va a sacar de nada. Antes nos va a tener ahí presa, en un mundo lleno de personas borrachas, drogadictas, asesinos, tantas personas que se encuentran en esas partes. Yo no sé qué piensan, amigos televidentes, pero esa es la cruda realidad. Esta niña es ecuatoriana, por cierto. Obligada a prostituirse y a consumir drogas y a atender de 10 a 15 clientes al día. Y ya vamos a ver más adelante otros testimonios. Diego, tú querías acotar algo. Sí. Bueno, me parece excelente el testimonio que acaban de presentar. Ese es el caso de las víctimas de trata por explotación sexual. Y tenemos que darnos cuenta que las mujeres, ¿no? Y la mayoría de las mujeres en explotación sexual son adolescentes y son niñas, ¿no? Son captadas de la manera en que se explica aquí, pero también de manera muy violenta. Es decir, son mujeres y adolescentes que son secuestradas en plena calle, sometidas a niveles de violencia extrema, drogadas a la fuerza, con agresión sexual múltiple, hasta que puedan romper su voluntad y puedan venderla a los tratantes y trasladarlas a los lugares en donde haya la demanda para esto. O también por medio del engaño, que hemos dicho que es un componente fundamental. Toda una red de captación para lograr que esta persona entre en una red de engaño, aislarla de sus entornos y someterla de la misma manera a los tratantes finalmente. Esto habíamos hablado antes un poco de las vulnerabilidades y hablaba Rocío sobre la situación económica y las condiciones económicas de las víctimas. Si bien eso es absolutamente cierto, la pobreza es un factor que genera vulnerabilidad, que produce la vulnerabilidad, sea de un colectivo o sea de una persona individual, ¿no? Tenemos que sí tener conciencia de que el crimen de trata y la vulnerabilidad no está solamente en los sectores más pobres. No, definitivamente. Todos los países del mundo tienen y todos los estratos sociales lo tienen. Ahora, pero para poder mencionar y para concluir este bloque con Argentina, vamos a ver ciertos datos estadísticos. Si me ponen el gráfico número 1, por favor, 2.5 millones de personas son captadas, atrapadas, transportadas y exportadas. La trata mueve 32.000 millones de dólares aproximadamente, datos que son del Ministerio del Interior y de Naciones Unidas. Vamos al gráfico 2, por favor. El gráfico 2 nos arroja los siguientes datos. Entre 100.000 y 200.000 mujeres y niñas son traficados anualmente a través de fronteras con fines de explotación sexual. Y un gráfico 3 que vamos a ver
De 6.000 casos, esto ya es caso ecuatoriano, entre el 2010 y el 2011, de 6.000 casos de trata de personas, 90% de las mujeres que son víctimas de trata sufren violencia sexual. Argentina. Bueno, aquí el tema de las estadísticas, ¿no? Vemos que hay diferentes fuentes, diferentes organismos internacionales hablan sobre estas grandes cifras, ¿no? Son muy fuertes las cifras, sin embargo, sí debemos tener en cuenta que en los casos de trata sí es difícil manejar cifras estadísticas. ¿Por qué? Porque hablamos de un subregistro en los casos, un negocio, ¿no? Ilegal. Es un negocio ilegal y hablemos ilegal, de la dificultad también que existe. Claro, para que las víctimas denuncien, ¿no? Entonces, ahí en las estadísticas, pues justo lo que se decía Flaxo, que hay muy pocas estadísticas en el Ecuador. ¿Por qué? Porque necesitamos que las víctimas vayan a la fiscalía y denuncien. Pensemos por la terrible violación de derechos humanos que pasan las víctimas, que después de eso les pidamos que vayan y que denuncien y que sigan todo un proceso legal, cuando muchas veces sus familiares son amenazados. Entonces, realmente el tema de las estadísticas para obtenerlas en el tema de trata es muy difícil, es muy complicado. Gracias, Argentina. Nosotros vamos a tomar un respiro y regresamos para seguir desarrollando este tema. Sigan en nuestra sintonía, amigos televidentes, porque lo importante es que usted, nosotros, los que estamos aquí en la mesa, hagamos un link de conciencia ciudadana y social para establecer los verdaderos problemas que existen en la humanidad. Venimos de inmediato. El dinero se lo teníamos que dar a él porque, pues, si no, también nos pegaba. Yo diría que normalmente las personas que hacen ese tipo de trabajo están obligadas con cierto jefe para que ellos tengan algo que comer. Hasta que un día se atreve a decirme, ¿tú trabajarías de prostituta para mí? Y yo así como que no. La chica trató de convencer a la señora, a la jefa del hotel, que me dejara trabajar. No me dejó trabajar en primera porque no era mayor de edad y porque no tenía credencial de lector. Él me dice que me fuera a sacar unas fotos infantiles a color y al día siguiente ya tengo credencial de lector. Ya tengo 18 años, cuando tenía 13. Y cuando el primer cliente me dice que vayamos al cuarto, vamos, y pues yo sentí bien feo, se me derramaron las primeras lágrimas, casi quería llorar, pero en ese lugar prácticamente yo no podía llorar, no podía hacer nada. Los 2 primeros días que trabajé, junté como 4.600 pesos y se los mandé a él. Amigos televidentes, estas colillas que están viendo ustedes a la salida de cada bloque y al ingreso de cada bloque es una reproducción del documental realizado por MTV, el grupo musical Calle 13 y UNICEF, por cierto. Es cortesía de ellos, estamos reproduciendo estos testimonios en los documentales que he mencionado. Les recordamos que estamos con Rocío Rosero Garcés, directora de Ecuador de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y Caribe, con Argentina Santa Cruz, coordinadora del programa contra la trata de personas de la OIM, Organización Internacional para la Migración, y Diego Falconi Garcés, su secretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior. Estamos tratando y analizando lo relativo a la trata de personas. Pero antes de ir al segundo video que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, quiero hacerle una pregunta a Diego Falconi, y quiero hacer una segunda ronda de preguntas, y comienzo con Diego Falconi. Diego, me decías fuera de cámaras que habría que hacer una diferenciación entre lo que sería la prostitución en este tipo de casos y el trabajo sexual. Sí, exactamente. El trabajo sexual reconocido por la Constitución, ¿no? Y la trata de personas, porque la trata de personas se esconde dentro de la prostitución y del trabajo sexual. Tenemos varios miles de trabajadoras sexuales en el país trabajando en los miles de locales de comercio sexual en este país, a los cuales acceden miles de hombres demandando servicios sexuales.
Que es lo que decía Rocío. Exactamente. Pero eso está absolutamente indiferenciado en esos lugares de comercio sexual, las víctimas de trata de personas, que son traídas por medio de engaños, por medio de sometimiento y que son puestas junto con las trabajadoras sexuales, que están ahí, podría decirse, entre comillas, por su voluntad. Pero es que ahí hay un punto que es más grave todavía. El tema es que mientras existe esta demanda producto de un sexo incontrolable y una adicción al sexo, evidentemente va a haber una oferta producto de esta gente sin conciencia. Así es. Y recordemos algo que dijimos en el bloque anterior sobre las estadísticas a nivel mundial. Dijimos 2.5 millones de personas son captadas, atrapadas, transportadas y explotadas. La trata mueve 32.000 millones de personas, y esto lo digo para visibilizar y dimensionar el tema. Pero adicionalmente a eso tenemos otras estadísticas que se derivan de estas mismas cifras. El 66% de las víctimas son mujeres, el 13%, perdón, son niñas y el 9% son niños. Pero ahora, ¿qué tipo de controles se puede llevar contra una organización que es tremendamente rentable en términos económicos y evidentemente es nada rentable en términos de conciencia social? Claro, yo aquí partiría del hecho de que, desde el punto de vista de la coalición, nosotras en América Latina y a nivel internacional nos definimos por una posición abolicionista. Nosotras no creemos que la prostitución es una opción laboral. El cuerpo de las mujeres no es un instrumento de trabajo, y las mujeres llegan a la prostitución por todo esto que hemos visto, que Diego nos ha dicho, ¿no es cierto? Y que hemos visto en el video de Calle 13, que son situaciones de extrema violencia en donde se las obliga a las chicas, a las adolescentes menores de edad a este tipo de servicios. Creo que entonces es bien claro tener en cuenta que se trata de un tema de explotación sexual, de esclavitud, en donde no hay una decisión ni una opción. Si las mujeres que ejercen la prostitución como un oficio lo hacen por las razones que sean, eso es un tema que hay que comprender, esa diferencia básica. Es decir, creo que es bien claro que el sistema, yo diría el machismo, el sistema patriarcal, lo que hace es crear una conducta de masculinidades exacerbadas en donde el consumo de sexo reafirma las virilidades. Pero ahí te interrumpo, Rocío, porque se me viene a la mente el caso que hace poco se conoció en Cartagena de Indias con motivo de la presencia de los presidentes latinoamericanos y el presidente de Estados Unidos, donde una mujer, por decisión propia, dedicada a la prostitución, armó o puso en evidencia tremendo escándalo. Es decir, tenemos los dos. Los que están obligados, o las niñas que están explotadas y obligadas, las mujeres adultas que están obligadas a lo mejor por violencia, pero también las personas que toman por su propia decisión dedicarse a esta actividad a cambio de dinero. Sí, por eso digo yo, o sea, hay un nivel de opción en ese caso. Nosotras como coalición pensamos que no es una opción laboral, que hay una explotación, que hay una situación de explotación. Tú dices que la mujer entonces que por decisión propia se dedica a eso es también por una forma de inconsciencia. Una forma de conciencia y por un estado patriarcal. Y de una situación económica, social y familiar que le obliga a encontrar una salida en la prostitución. Diego y Argentina. Y de hecho, se dicen las estadísticas que más del 90% de las mujeres dedicadas al trabajo sexual no harían eso si tuvieran otra opción, ¿no? Claro, eso es así. Es decir, sea por decisión propia, libre, informada. Entonces el tema pasa por acceso a oportunidades. Porque la vida te obliga, por así decirlo. Pero de todas maneras, si hubiera otra opción, no se dedicarían a ese trabajo. Ahora, el tema Argentina es, ¿qué tipo de...? ¿Tú querías opinar algo sobre lo dicho antes de pasar a lo siguiente? Yo justamente quería decirte que reflejan las estadísticas de que estas personas que trabajan en la prostitución, muchas de ellas fueron abusadas cuando fueron niñas o adolescentes, ¿no? Entonces, realmente se acostumbraron a estas situaciones donde fueron abusadas y, claro, la única opción ya fue quedarse en este tipo, en la prostitución, ¿no? O sea, ya vienen con un trauma. Ahora, veamos, pero como estamos hablando del tema de la trata de personas, es fundamental, y de acuerdo a estas estadísticas, veamos entonces el siguiente reportaje para ver qué herramientas de carácter jurídico
nos dan para combatir a estas personas que se dedican a la explotación de seres humanos, que en este caso son mujeres, son niñas y también, por cierto, niños y jóvenes. Veamos. Aunque el Código Penal ecuatoriano contempla en su artículo 190 y en otros lo que constituye el delito de la trata de personas, la situación aún es preocupante en nuestro país. Esto ha llevado a una seria discusión sobre seguridad, la misma que hoy en la Asamblea Nacional busca soluciones a nivel jurídico dentro de las reformas que se plantean al Código Penal. El tema de la trata de personas está siendo establecido, se están endureciendo las penas inclusive para el delito de coyoterismo, por ejemplo. Considera figuras nuevas como por ejemplo la persona jurídica también puede incurrir en una conducta de tratante porque facilita, promueve el traslado de una persona con el fin de ser tratada o explotada sexualmente. Y es que justamente se trata de un delito que tiene mayores alcances. Este no es un delito que concurre en solitario, sino que es un delito que acude y se presenta simultáneamente con otros, como son el rapto, el secuestro, el estupro, la violación, el tráfico de drogas, el lavado de dinero. Y plantea que en ese sentido también se impongan las penas. Tiene que legislarse de tal manera que, estableciéndose la consecuencia y la concurrencia de estos delitos, la pena que se imponga sea también acumulativa. Algo nuevo que está siendo también parte de este informe es el que el cliente, la persona que accede a la persona tratada, también tiene una responsabilidad en el tema de la trata. De hecho, el numeral 29, literal B del artículo 66 de la Constitución del Ecuador, prohíbe la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas, y que el Estado adoptará las medidas necesarias de prevención y erradicación de este mal, así como la protección y la reinserción social de las víctimas. Sin embargo, de esta declaración, al parecer existen vacíos en cuanto al proceso jurídico a seguir en estos casos, especialmente en cuanto a garantizar a la víctima democracia durante el proceso. No hay un proceso que permita pensar que podemos tener una víctima el día de mañana reinsertada en la sociedad. La víctima, frente al sistema procesal penal, está en condiciones de desventaja, porque siempre en la normativa se habla del debido proceso, pero del debido proceso al imputado, a la persona que delinque. El Estado garantiza condiciones, garantiza la defensoría pública para ese imputado, pero la víctima está en condiciones de desventaja. Esto pese a que nuestro país está sujeto a acuerdos internacionales sobre la trata de personas. Por tanto, eso lo que hemos pedido es que se incorpore dentro del Código Penal, porque si ya el país ha suscrito esos convenios internacionales, tenemos que dar justamente esa respuesta absolutamente integral y de carácter también de respeto a las normas internacionales para que tengamos una protección más contundente. Por lo que incluso señalan que con la vigencia de estos acuerdos no sería necesario una norma especial. Basta con que se haya suscrito un convenio internacional para que esta sea ley de la República. Yo creo que es un tema que se lo ha tratado en el Ecuador superficialmente. Una tarea que está en manos de la Asamblea Nacional sobre un tema fundamental en materia de derechos humanos y que sin duda requiere un tratamiento especializado, tomando en cuenta que se trata del tercer delito más lucrativo del mundo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por el reportaje. Bueno, en junio del 2005, el delito de trata de personas se tipificó por primera vez en el Código Penal ecuatoriano. Pero voy con Argentina. Argentina, tú querías hacer una diferenciación entre lo que es tráfico de personas y trata. Sí, así es. Bueno, hemos estado conversando todo el programa sobre la trata de personas, ¿no? Dijimos que es justamente la captación, el traslado, el transporte con los fines de explotación, ¿no? Mediante una coacción, el uso de fuerza, el uso de poder. Pero es importante resaltar versus qué es el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Sabemos que el tráfico es cuando una persona desea migrar irregularmente, cruzar la frontera de un país. Es ahí justamente cuando se paga al coyotero por migrar hacia otro país, ahí con la falsificación de documentos para entrar irregularmente a otro país. Entonces sí tenemos que diferenciar bien los términos. Uno es trata de personas, otro es tráfico ilícito de migrantes. Pero sin prejuicio de esa diferenciación que es válida, Argentina y Diego y Rocío, también este tema de trata podría estar
ligado y muy directa y estrechamente al tema del tráfico de personas, porque de ahí, de esta organización criminal, se pueden acoger que esté yendo una mujer, la ve vulnerable y la introduce en el tema, en las actividades relativas a la trata de personas. Es decir, si bien existe una diferencia de carácter legal, penal, también están muy estrechamente relacionados. Hay una relación y evidentemente la migración ilegal crea una vulnerabilidad en muchos casos. Evidentemente. Que adicional, claro, porque la primera vulnerabilidad es porque se van. Sí, que los tratantes pueden aprovechar. Además, una persona que está migrando ilegalmente a veces no puede cumplir con los compromisos con los traficantes de personas, digamos, no puede pagar el total del dinero acordado para llevarlo de una frontera a otra, y al no pagar eso, el traficante puede explotar a esa persona, cogerla y someterla a algún tipo de explotación y de trata, ¿no? Pero es un tema absolutamente distinto, ¿no? Argentina y Rocío. Carlos, justamente como tú decías, ¿no? El límite, o sea, la relación entre los dos delitos es una relación muy fina. Lamentablemente estamos viendo que muchos de nuestros migrantes que están cruzando por países centroamericanos, lamentablemente en esas situaciones de paso, de cruce de países, se están convirtiendo en víctimas de trata de personas. ¿Por qué? Porque estos grupos organizados, estas bandas de narcotraficantes, están cogiendo a estos grupos de migrantes y justamente los están explotando. Es ahí cuando los migrantes se vuelven víctimas de trata de personas. Rocío. Yo creo que hemos hecho avances en la legislación penal ecuatoriana, como se ha dicho aquí en el 2005, tú lo acabas de decir. A partir de junio del 2005 se tipificó. Por primera vez los delitos de trata, tráfico y explotación sexual, y debo decir, yo en esa época era directora del CONAMU, del Consejo Nacional de las Mujeres, y no fue fácil. Enfrentamos casi 1 año y medio de discusiones con el legislativo para no logramos varias cosas. Por ejemplo, todo el tema de tenencia de pornografía, demanda de servicios sexuales, siendo ya la adopción de un modelo abolicionista, este par de concepciones. Yo creo que ahora hay más condiciones, más y mejores condiciones en la actual Asamblea Nacional. Hemos discutido desde la coalición y desde las organizaciones de mujeres de aquí del país con las y los asambleístas de la Comisión de Justicia sobre las mejoras necesarias en la tipificación de estos delitos como elementos muy importantes. Y yo quiero señalar 2 fundamentales. ¿Cuáles? Uno, que es el elemento de la extraterritorialidad. Estamos viendo que esa línea delgada entre trata y tráfico ilegal es una línea que tiende a borrarse con los procesos de globalización y de movilidad humana que se producen a pesar de la crisis financiera y de la crisis económica en el mundo. ¿Las restricciones migratorias te refieres? No, yo diría, hay restricciones y hay normas migratorias que tienden a endurecerse en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, Europa sigue un curso para un control migratorio mucho mayor. Ese control migratorio tiene efectos también nocivos. No solo sirve para proteger a las víctimas, sino que sirve para alimentar de manera indistinta en muchos casos el propio crimen organizado que se dedica al coyoterismo, al tráfico ilegal de personas. Entonces, y te falta ahí un punto, los niños reclutados para las guerrillas. Efectivamente, ahí tenemos un problema bastante grande, por ejemplo, en el hermano país del norte, en Colombia, que es un problema gravísimo, ¿no? Y también, yo diría, nuevas formas de reclutamiento para niñas, mujeres en los países centroamericanos, sobre todo en México, que son, nos decía nuestra directora regional de la coalición, Teresa Ulloa, son contratadas como halconas, es decir, como vigilantes de dónde están las fuerzas policiales, dónde se mueve la seguridad en torno a los sitios de explotación sexual. Yo decía 2 temas. El tema de la extraterritorialidad como un tema fundamental, o sea, no se puede hablar, ya nos explicaban aquí nuestros contertulios que están ligados estos crímenes, no solo en el ámbito del país, sino a nivel transnacional. Mirar ese tema para establecer, de acuerdo a la legislación internacional de derechos humanos, las sanciones pertinentes. Y el segundo tema es el tema del castigo a la demanda de prostitución y de pornografía. Creemos que la tenencia y la demanda de prostitución
y de pornografía tiene que ser adoptada en esta reforma al Código Penal, y este es un elemento muy importante que no va a pasar solamente por la tipificación, que necesita una reeducación en nuevas masculinidades y en nuevas feminidades de la sociedad ecuatoriana. Para establecer una verdadera política social de prevención. Pero antes de ir donde Argentina y donde digo, compartamos más estadísticas y vamos al cuadro número 4. El gráfico número 4 tiene que ver con los casos de trata y explotación sexual por edad, de 9 a 14 años. 14 casos mujeres, de 15 a 19 años, 44 casos de mujeres y 2 casos de hombre. Estos son ya de Ecuador, ¿no? De 20 a 29 años, 10 casos de mujeres y 1 caso de hombre. El gráfico 5, 5.200 niños y adolescentes son explotados por comercio y turismo sexual. 21.4% de niños y adolescentes han sufrido de algún tipo de violencia o abuso sexual. Y el gráfico 6, y esta es la parte más penosa, ¿no? Que tiene que ver con las denuncias entre el 2010 y el 2011, apenas 199 denuncias. De estas 199 denuncias, 11 dictámenes fiscales acusatorios y apenas 5 sentencias condenatorias, Diego. Sí. O sea, es una realidad patética. Hay una impunidad casi absoluta sobre un crimen tan horrendo como es el de la trata de personas. Esto se debe en buena medida a los vacíos legales que hemos tenido y que tenemos aún en el país. Efectivamente, nuestro Código Penal y nuestra legislación no aborda de manera adecuada la judicialización del delito de trata. Coincides con Rocío, pero ¿qué opinas a lo expresado por Rocío en este tema de la extraterritorialidad? ¿De la extraterritorialidad del problema de trata? Sí. Bueno, es un problema, la trata es un crimen transnacional, ¿no? Ya lo hemos dicho, está ligado a las redes transnacionales de crimen. Lo cual significa que tenemos que tener jurisprudencia. Que tenemos que tener jurisprudencia y pero que en primer lugar que tenemos que verlo con la misma importancia y darle el mismo esfuerzo que estamos dando al combate al crimen organizado transnacional en drogas y en armas, ¿no? Este es un problema humanitario, por supuesto. Las consecuencias sobre las víctimas son devastadoras. Son consecuencias de largo alcance, muy profundas, para las cuales se requiere muchísimo esfuerzo para que las víctimas puedan recobrar otra vez su dignidad, por un lado. Pero por otro lado, tenemos en este mismo crimen un nivel de redes y de organizaciones internacionales, ya se lo ha dicho, el tercer negocio a nivel internacional, ¿no? Que tiene que ser mirado desde esa óptica también. No puede ser visto como un crimen lateral, un crimen menor, ¿no? Tiene que ser grave, visto con esa importancia. Es algo grave, y esto tenemos que tener un marco jurídico que penalice en todos los países por igual. Ahora, se ha avanzado en eso. Pero Rocío pone 2 ingredientes, un ingrediente también interesante, y es, no solo hay que establecer penalidades al traficante, es decir, al que hace de la trata de personas un negocio, sino al que demanda, el servicio de carácter sexual. ¿Qué opinas tú, Argentina? Claro, precisamente lo que se ve para en la establecer trata, la corresponsabilidad, ¿no? Hay que establecer esta responsabilidad justamente de estos patrones, de estos problemas estructurales que tenemos, ¿no? Hay un machismo que demanda justamente estos servicios sexuales, ¿no? Y justamente a través de esta demanda se genera esta oferta, pero estamos ofertando con personas, ¿no? Recordemos que aquí las víctimas de trata no son una mercancía más, son personas que son vulneradas, violentadas sus derechos, ¿no? Entonces, una vez que las personas pasan por todo este proceso, este crimen, justamente hay que atender integralmente a estas víctimas de trata, ¿no? Se tiene que apoyar un proceso de reintegración a esta sociedad, de cómo se les puede apoyar psicológicamente, se les puede apoyar legalmente, ¿no? Existe todo un proceso de apoyo y reintegración a estas víctimas de trata. Volvemos entonces a la génesis. Primero tenemos que preocuparnos de tener una sociedad que tenga acceso a oportunidades y trabajar desde la base social para crear conciencia en este sentido. Y luego, cuando se rescata a las personas, trabajarlas en su recuperación y en su reinserción. Rocío y Diego. Bueno, yo creo que uno de los elementos esenciales es tener un marco de política pública. Yo creo que la Constitución ya establece el marco de referencia, nos ayuda a mejorar la legislación, el actual proceso de reforma al Código Penal. También. Claro, lo que decía uno de los entrevistados, ¿no es cierto?, justamente,
que ya contamos con un marco jurídico internacional que tiene que convertirse en legislación nacional. Pero además de la legislación nacional, el marco institucional de política pública, este es un Estado garantista, de acuerdo a la Constitución del 2008, Estado garantista de derechos, garante y protector de derechos. Entonces, con respecto a los temas de trata, tráfico y explotación sexual, lo que necesitamos es justamente, y es parte de nuestra Agenda Nacional de las Mujeres, parte de nuestras demandas, es que el gobierno nacional tiene que promulgar el Plan Nacional, la Agenda Nacional de Política Pública para prevención, sanción y erradicación. ¿Que para tu criterio hace falta? El tráfico, claro, hace falta. Entonces voy a donde Diego para que pueda responder. Claro, y con esto terminamos tenemos la propuesta de Plan Nacional contra la Trata de Personas. Esto ha sido actualizado en los últimos años, está a punto probablemente de ser aprobado por Semplades y esperamos que en los próximos días, semanas, esto ya pueda ser aprobado por Semplades y presentemos para que sea elevado a una política nacional transversal. Obligatoria para transversal. Para el país, pero para el país deberíamos replicarlo en UNASUR. Bueno, sí, exactamente. No solamente tenemos que hacerlo a nivel nacional, sino que tenemos que hacer las coordinaciones internacionales para que pueda ser homologado a nivel de la región y si es posible, incluso más allá de esta región, ¿no? Esto es fundamental. Hay algunos países que ya tienen una ley sobre trata. Esto es fundamental también, porque no se trata, está bien elevar esto a política pública, pero si tenemos una ley sobre trata, se obliga a la sociedad en su conjunto a combatir. Gracias, Diego. Vuelvo al regreso, vuelvo con Argentina, pero mientras tanto compartimos otro testimonio de este documental del grupo musical Calle 13. El problema de la explotación sexual de menores nos incumbe a todos. Ir a esos sitios, pagar por sexo con menores es delito. No lo olviden. Combatir la trata y explotación es nuestra responsabilidad. En ciertas partes los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. ¿Por qué? Porque se veían más frescas, se veían como así como que una fantasía para ellos, ¿no? Y si ya no puedo violar a una, pues mejor me meto a un hotel donde hay una y pues prácticamente ahí estábamos, ¿no? Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Yo conocí a narcos, conocí a secuestradores y conocí a francotiradores. Imagínate el pavor que tenían de solo pensar tantito, si yo me iba, ¿qué me iba a pasar? Gracias a Dios no estuve mucho tiempo y pues logré salir de allí por un operativo. Si no, de lo contrario, pues quién sabe cómo lo iba a hacer para denunciarlo, porque siempre tenía alguien que estaba al lado mío cuidándome o vigilándome estando en el callejón si no estaba con esa persona. Me queda poco tiempo, así que voy a ir directo al punto y vamos con el gráfico número 7. Veamos las estadísticas de detenidos entre el 2011 y 2012 aquí en el país. El cuadro número 7 dice 40 detenidos por el delito de trata de personas. Imagínense, 128 víctimas rescatadas de este ilícito. Y veamos el cuadro número 8 ya para terminar con las conclusiones y concluir con este bloque. En el cuadro número 8 tenemos las denuncias de trata de niños y adolescentes. La modalidad, tenemos por modalidad 2006, 2008 y 2009. Bueno, miremos, trabajos forzados en el 2006, 19, 2008, 11, en el 2009, 2. En la mendicidad, en los mismos rangos de años, los mismos parámetros, en los mismos periodos, 16, 352 en el 2008 y 803 en el 2009. Servidumbre, 1 en el 2006, 5 en el 2008 y 9 en el 2009. Explotación laboral, 0 en el 2006, se repite el 0 en el 2008 y 24 en el 2009. Explotación sexual, 92 en el 2006, 2008, 73 y en el 2009, 44. Datos proporcionados por la DINAPEN, que por cierto deberían ser más amigables para entregar la información. Ese es un problema en el país. La información debe ser pública,
no deben restringirse, deben ser de fácil acceso, porque si no tenemos datos estadísticos, difícilmente vamos a poder diagnosticar y dimensionar una realidad y peor tomar los correctivos, señores de la DINAPEN, por cierto. Argentina. Comentarios sobre el gráfico, ¿no? Llama mucho la atención el número de los casos por mendicidad, ¿no? A lo mejor eso está relacionado al tema de justamente las campañas del MIES-INFAS relacionados a las campañas contra la mendicidad asociados a épocas de Navidad. ¿No? Obviamente, ¿no? Pero ¿por qué llama tanto la atención la diferencia de esos casos, ¿no? Igualmente el tema de servidumbre, ¿por qué hay tan pocos casos denunciados? A lo mejor, ¿qué es lo que pasa? ¿Está naturalizado la problemática de la servidumbre en el país, ¿no? Realmente saltan muchas dudas al revisar ese gráfico. Sí, ahora, voy donde Diego. Diego, tú hablaste que había que visibilizar también el tema de los locales de comercio sexual. ¿A qué te refieres específicamente? Respecto del tema de la explotación sexual en la trata de personas. Los locales de comercio sexual juegan un papel central, porque las trabajadoras sexuales y las víctimas de trata de personas, el lugar en donde se produce esa explotación, se produce también el comercio sexual se da también en la calle, pero la mayor cantidad de comercio sexual se efectúa en los locales de comercio sexual, sean prostíbulos, nightclubs, clubes de masaje, una serie de variedades existentes. Es ahí, por todos esos miles de lugares o locales de comercio sexual, por donde transitan las víctimas de trata, por donde son llevadas las víctimas de trata en turnos, 15 días acá, 15 días allá, 15 días más allá, luego a través de una frontera y luego a través de otro continente incluso, ¿no? Es en esos lugares en donde se ejerce la explotación. Ahí el turismo sexual, claro. Exacto. Y es ahí en donde tenemos como Estado, tenemos que ponerle un ojo. Claro. Tenemos que ponerle un ojo. A ellos les damos el permiso porque esté bien las cuestiones de sanidad, porque esté bien los permisos de uso de suelo, porque esté bien otras cosas que no tienen que ver en absoluto con la gravedad de las cosas que pueden estar ocurriendo en esos lugares. Y a eso no le ponemos ninguna atención, ¿no? Entonces eso es necesario que nosotros como autoridades pongamos nuestra mirada y nuestra atención en cómo regular mejor y cómo de alguna manera evitar que ahí se dé esos niveles de explotación. Ahora, Rocío, tú en el programa, a lo largo del programa, has puesto mucho énfasis en la necesidad de establecer políticas públicas sociales de prevención, no solo de prevención, sino luego de recuperación y de reinserción. Pero, bueno, eso es una realidad, ya Diego respondió al tema, pero ¿estás conforme con lo que se está planteando en la Asamblea Nacional a nivel de Código Penal? Bueno, yo creo que uno de los déficits que tenemos es justamente, y creo que hay mayor conciencia en los últimos diálogos que hemos tenido con la Asamblea Nacional y con varias asambleístas, amigas y amigos, justamente la importancia que tiene todo el tema de protección de víctimas, no solo desde el punto de vista legal y de procedimientos judiciales, sino el hacer extensivo a políticas públicas que tienen que ver con inclusión económica y social, que tienen que ver con el tratamiento de vulnerabilidades que hacen poblaciones en situación de riesgo. Desigualdades sociales y de género. Exactamente, todo tipo de desigualdades y exclusiones que hacen una cadena de discriminaciones. La demanda del servicio. A lo largo de la vida. Ahora, nuestra especialidad en el trabajo aquí en el país es la prevención y estamos trabajando con un programa que ha permitido la creación desde hace ya 3 años, la creación de una red que se llama Cascos Rosa, Jóvenes Unidos contra el Machismo. Son chicos de 12 a 20 años que reciben una capacitación que tiene que ver justamente con este proceso de replantearse las nuevas masculinidades en el país, o sea, cómo vivir su sexualidad sana y responsable en el marco de una relación de respeto a la integridad, no solamente a la integridad propia, sino también a la integridad de las mujeres. Esto da nuevos parámetros para justamente en este proceso de búsqueda. Me queda un minuto, tengo que ir todavía con Argentina, Rocío, por favor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo te diría que nuestro programa de Cascos Rosa
nos permite justamente expandir un modelo pedagógico. Gracias. No solamente en el colegio, sino a nivel de los medios. Medios, familias, todos los actores. Exacto. Y establecer una verdadera corresponsabilidad. No es cuestión tan solo de leyes, Marco, sino también de lo que una familia debe, cómo debe ser una familia en estas nuevas tipologías de familia argentina. Pero, para que opinas, concluyas, pero también una pregunta. Me llama la atención las pocas denuncias. ¿Qué pasa con la institucionalidad? Justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay las pocas denuncias? Y con esas pocas denuncias, a su vez, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Vemos que el número de sentencias en relación a las denuncias incluso es muy bajo, ¿no? Entonces, falta esa institucionalidad que justamente permita sancionar adecuadamente este delito. Yo, para concluir, solo quiero ya finalizar con el tema de que sobre la trata de personas siempre se trabaja con una estrategia integral de las 3 Ps que se denomina, ¿no? El tema que es todo lo que es la prevención de este delito, la protección de las víctimas y lo que se llama la persecución, ¿no? Asociado a lo que es la investigación y sanción en el tema de trata de personas. Gracias, 30 segundos, Diego, y tu conclusión. Muchas gracias, Carlos. Aquí lo fundamental para combatir, prevenir y proteger a las víctimas en este delito es la institucionalización. Esa es una demanda y un clamor internacional. Si es que el Estado no institucionaliza la prevención, la investigación y sanción, y el combate en general contra la trata de personas, no se van a lograr avances en este crimen tan horrendo. Es necesario que el Estado cree institucionalidad dedicada especializadamente al combate a la trata de personas, que asigne presupuestos obligatorios cada año, ¿no? Que asigne el personal y la tecnología necesaria, dándole la importancia que se merece. Esa institucionalidad es fundamental. Gracias, Diego. Gracias, Argentina. Gracias, Rocío. Amigos televidentes, yo creo que las cifras estadísticas, los testimonios y los análisis de nuestros invitados del día de hoy me eximen de cualquier conclusión. Hemos querido no dramatizar, mas sí visibilizar, porque es importante que el Ecuador tome conciencia de los problemas más trascendentales que tiene la sociedad ecuatoriana. A mí por lo menos no me gustan aquellas grandes discusiones sobre política donde no se llega a ninguna conclusión y donde lo único que se hace es confundir e incrementar los indicadores de violencia y de intolerancia. Yo prefiero tratar estos temas porque quiero luchar por la construcción de un gran tejido social, de una gran sociedad ecuatoriana. Si usted está de acuerdo, siga sintonizando Pulso Político aquí en TC Televisión. Hasta el próximo domingo.